Pineda. Gobernadora electa de Guanajuato, la maestra Livia Denise García Muñoz Ledo. Gobernador de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Y gobernador de Querétaro, el licenciado Mauricio Curi González. También están presentes integrantes del próximo gabinete legal y ampliado. Queda en uso de la palabra la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. En esta ocasión nos reunimos con la gobernadora de Colima, la gobernadora de Guerrero, la gobernadora electa de Guanajuato, el gobernador de Michoacán y el gobernador de Querétaro. E hicimos el mismo ejercicio que hemos estado haciendo el lunes y el día de ayer. En la tarde vamos a tener otra reunión y mañana cerramos ya este ejercicio. Ha sido muy importante porque desde los 100 puntos que presentamos en el Zócalo de la ciudad al inicio de la campaña, y mencionamos una serie de obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, pues los gobernadores y gobernadoras tienen su propia visión, no solamente local en su estado, sino también visiones regionales. Entonces, en este caso, pues obviamente una región muy importante es el Pacífico y por supuesto Querétaro y Guanajuato, que también es otra región muy importante. Entonces, hablamos de proyectos nuevamente de agua, al que le estamos dando una prioridad, y por otro lado, proyectos de movilidad, principalmente proyectos carreteros, ferrocarriles e incluso también proyectos de movilidad interna, como el caso de Colima y el caso de Michoacán, que están planteando también proyectos de transporte público que puedan llegar a ser apoyados. En el caso de Guerrero, obviamente hablamos de lo que tiene que ver con Acapulco, el continuar con el rescate turístico de Acapulco, al mismo tiempo con obras muy importantes de agua y de saneamiento del puerto que son indispensables. La dinámica es que los gobernadores, las gobernadoras presentan sus proyectos y después hablamos un poco de hacia dónde vamos o cuáles son las prioridades. Ellas se van a reunir ya con los secretarios y secretarias para que antes del 1 de octubre podamos tener claro, por lo pronto el 2025, qué proyectos vamos a apoyar. Nuestro objetivo es que apoyemos al menos un proyecto por cada estado y por la Ciudad de México, además de los proyectos generales que hemos planteado de trenes, de vivienda y proyectos de carreteras regionales. Entonces ha sido un ejercicio muy importante y como ven pues es un ejercicio también plural en donde pues quedó ya atrás la elección y estamos ya trabajando hacia adelante. Este es la presentación del día de hoy y pues les doy la palabra a Mariana Madrid de Albavisión. Buenas tardes, doctora, de este lado. Bueno, pues sobre el tema de las invitaciones, ¿no?, para su toma de protesta, si bien anoche ya dijo que fue una invitación general, relaciones diplomáticas, pues saber su opinión de haber invitado a Putin, que pues como sea, pues tiene una orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional, ¿no? En este mismo paquete entraría el primer ministro de Israel, ¿no?, que si bien todavía no tiene la orden, pues ya se solicitó. Y pues también la situación delicada que está atravesando Venezuela con Maduro, ¿no?, y que muchos países pues incluso ya reconocieron al opositor, a Edmundo, saber su opinión de este tema. Sí, por eso le pedí aquí a Juan Ramón de la Fuente que nos acompañara, porque sabía que iban a preguntar esto. Y para que se sepa, son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión y se envían a todos los países en donde hay relaciones. Pero bueno, Juan Ramón lo puede explicar de mejor manera, si me ayudas, secretario. Con mucho gusto, señora presidenta electa. Buenas tardes.
En efecto, se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones, sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países y entonces ahí ya se empieza a ver en más detalle quién va a venir como responsable o como jefe de esa misión al evento. Lo que México hace es informarle al mundo que el 1 de octubre hay una ceremonia que consiste en el cambio de mando del Poder Ejecutivo del país y que lo asume la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hay una gran expectativa, porque ustedes seguramente habrán podido observar que cuando se anunció el triunfo electoral de la doctora Sheinbaum, la verdad es que los grandes titulares de los periódicos y los medios en todo el mundo celebraron, algunos con mucho entusiasmo y otros quizá con asombro, pero todos celebraron el triunfo arrollador que tuvo la doctora Sheinbaum. Entonces anticipamos, todavía no sabemos, que van a venir algunas y algunos mandatarios. Tenemos la expectativa de que venga un buen número de mandatarias a la toma de posesión, y tenemos que ir viendo, cada país decide a quién manda. A veces viene el jefe de Estado, a veces viene el jefe de gobierno, a veces viene el secretario de Relaciones Exteriores, a veces mandan a un subsecretario, al embajador que está asignado a nuestro país. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es mandar esa nota diplomática con todos los países con los que tenemos relaciones, y estamos en espera de ver cuál es la respuesta que nos va dando cada uno de ellos, y cuando las tengamos, por supuesto que les informaremos. No, pero no hay una fecha límite como tal, pero sí se les señala en la nota diplomática que las reacciones las vamos tomando de acuerdo a la prelación con la que lleguen. ¿Esto qué quiere decir? Que pues los primeros que nos vayan confirmando pues son con los que vamos pudiendo tener anticipadamente todo lo que hay que ver con cada uno de ellos, sobre todo cuando se trata de mandatarios, ¿no? Su atención personalizada, los temas de seguridad que son muy importantes, alojamiento desde luego, y las atenciones que vamos a tener con todos ellos. En cuanto tengamos las respuestas, se las vamos a informar. Muchas gracias. Hasta ahora lo que se ha enviado, y es la política exterior de México, no es nada en particular, es esta nota diplomática que ha estado en coordinación el doctor Juan Ramón de la Fuente con la doctora Alicia Bárcenas en este proceso de transición. Entonces, ¿todavía no hay ninguna confirmación? No, no hay confirmación, y es algo que normalmente se hace, y es la política exterior de México. En otro tema, preguntarle, ayer entrevistaron a la clavadista Gabriela Gúndez y hizo un llamado precisamente a usted y a quien vaya a estar en la CONADE, pues para que los apoyen. Ella mencionaba que fue muy difícil su camino para llegar a París, que no tuvieron mucho apoyo gubernamental, y bueno, todos sabemos la situación que ocurrió con las chicas de natación artística, ¿no? Que se les cortaron los apoyos, hace poco fue que pues se les regresaron, y que pues abiertamente se han quejado de la administración que ha tenido Ana Gabriela Guevara. Pues saber en este tema cómo va a apoyar a los atletas de alto rendimiento y si ya pensó quién va a estar en la CONADE. Primero, felicitar a todos nuestros medallistas y además el gran papel que han hecho todas y todos los mexicanos. Algunos no alcanzaron medalla, pero han hecho un papel extraordinario. Mandarles muchas felicitaciones. Ya muy pronto vamos a comentarles quién se queda en la CONADE, y a partir de ahí que hagamos esta presentación, que podamos hablarles, porque nuestro objetivo es, lo había comentado previamente, no solamente es apoyar el deporte de alto rendimiento y apoyar a nuestros atletas olímpicos o mundialistas, sino también hacer un trabajo muy importante de deporte comunitario, que vaya desde la salud
hasta los semilleros que permitan poder tener posteriormente campeones olímpicos, obviamente en algunos deportes que vamos a, o actividades deportivas que se ha caracterizado México por tener a las y los mejores. Entonces ya cuando informemos quién se queda en la CONADE, ya platicamos de toda la política hacia el deporte. Gracias. Arturo, del Economista. Doctora, luego de que el pasado lunes el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijera que existe la intención de tener un diálogo respetuoso con usted acerca de la reforma para eliminar a los organismos autónomos, me gustaría conocer su opinión al respecto, si usted estaría dispuesta a recibirlos personalmente, si también habría la posibilidad de tener un diálogo como en el caso de la reforma al Poder Judicial. Esto como primera pregunta, doctora. Pues tendría que verlo ahí el Congreso, si se hace también una serie de foros en particular para este tema. Yo pienso, lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo, y acostumbro decir lo que pienso. El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción. Entonces, en el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña. Resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI. Y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente. Ya está la iniciativa en el Congreso y ya le corresponderá a los diputados y diputadas, pues, hacer esta revisión. Ok, entonces usted no tendría la intención de reunirse personalmente con ellos. Pues podríamos reunirnos, pero el tema central pues es qué objetivo tiene esta reunión. Siempre vamos a tener diálogo y por supuesto nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues tendrá diálogo con todos aquellos que quieran tener diálogo y en la medida de lo posible pues lo haré personalmente. Y como segunda pregunta, ayer dio a conocer que se reunió con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. ¿Nos podría compartir cuál fue el motivo de esta visita y qué temas abordaron en la charla? Sí, pues Cristina Fernández de Kirchner, ella se llama así, de Kirchner. Algunas mujeres usamos el apellido de casadas, otras no. Pues es de las primeras mujeres presidentas en América Latina. Ella además es una dirigente, no solamente presidenta, es una dirigente de un movimiento social. Entonces hablamos de lo que significa ser mujer presidenta, hablamos de, por ejemplo, ella desarrolló muchísimos centros de educación superior cuando fue presidenta. Le pregunté cómo fue que los desarrolló, pues es parte de la política que nosotros queremos implementar. Y hablamos también de nuestro movimiento, del movimiento de la Cuarta Transformación, lo que ha significado, de los cambios que se han impulsado con el presidente López Obrador, de cómo hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la Cuarta Transformación. Y hablamos también de América Latina y el futuro de América Latina. Perdón, Jimena Mejía, siempre. Ya todavía, es que antes daban la palabra a alguien y ahora la doy yo, entonces me olvido. Gracias, presidenta, gracias, Mauro. Sí. Consultarle, ¿cree que haya algún reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos por la invitación al presidente, bueno, no la invitación, esta invitación general que incluye al presidente de Rusia?
La segunda pregunta sería si planea reunirse con los deportistas mexicanos cuando regresen de París para escucharlos y atender pues, las peticiones que puedan tener. Y por último, una pregunta para el presidente nacional de Morena, consultarle si ya hay una fecha para este Congreso Nacional que defina la dirigencia y si ya también hay una fecha para la convocatoria, cuándo saldría y si habría más competencia para la Secretaría de Gobernación en este proceso. Gracias. A ver, nosotros somos un país libre, soberano, independiente. Entonces, y obviamente pues tenemos muy buena relación con todos los países del mundo y también con Estados Unidos. Entonces es algo que se ha hecho otras veces, no es algo extraordinario. Entonces se hizo esta nota diplomática que lo hizo en su momento el presidente López Obrador y lo hicieron otros presidentes cuando entraron al gobierno. Entonces no es algo extraordinario. Y yo creo que el tema de Morena ya mejor que Mario lo pueda atender en otro lado por respeto a nuestros gobernadores y gobernadoras. Ah, sí, por supuesto, cuando regresen de la Olimpiada y a otros deportistas nos podemos reunir con gusto, escucharlos y ver cuáles son sus planteamientos. Camila Ayala. Buenas tardes, doctora. Justamente una pregunta técnica para este plan de infraestructura y esta convocatoria que está haciendo hacia los gobernadores, ¿cómo es que decidieron dividir las regiones? Y también preguntarle si están contemplando coberturas cambiarias con la situación del peso y que pues esto pueda impactar en el costo de los materiales de construcción o en el presupuesto de cada proyecto que están proponiendo. Decidimos dividir de acuerdo a proyectos regionales que nosotros ya habíamos definido previamente. No son las regiones tradicionales, por ejemplo, como nos reunimos en el caso de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, decidimos incorporar a la gobernadora en el primer grupo que nos reunimos del Golfo de California y el Pacífico, pues porque hay dos carreteras muy importantes que estamos planteando, una desde Sinaloa y la otra desde Sonora hacia Chihuahua. Entonces es importante que haya pues la comunicación en este sentido. Podríamos haber incluido a Durango, porque Durango también tiene mucha relación con Sinaloa, pero decidimos meterlo en el tema de la laguna junto con Coahuila. Eso no quiere decir que ahora vayan a cambiar las regiones con las que normalmente nos reunimos para temas de seguridad u otros temas, sino porque hay pues relación, comunicación en particular, ¿no? Tema, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, pues está muy vinculado el tema del tren. También está el Estado de Hidalgo que viene en la tarde, pero decidimos incorporar Hidalgo y Estado de México con la Ciudad de México porque tenemos un proyecto prioritario de agua potable en la zona centro. Entonces, tiene que ver con los proyectos que habíamos definido previamente. Y, a ver, lo que pasó con la paridad peso-dólar, lo dijimos el otro día, es un tema internacional, no es un tema nacional, porque ayer escuché en alguno de los programas de radio que analizan los temas financieros, que decían que esto que había pasado con el peso frente al dólar tenía que ver con la reforma judicial. No, nada que ver. Tuvo que ver con lo que ocurrió en Japón en particular, primero con lo que ocurrió en Estados Unidos, su dato de el aumento en el desempleo, muy pequeño, pero eso impactó, y por otro lado la subida de las tasas de interés en Japón, que como ustedes saben, Japón históricamente ha tenido 0% de interés. Entonces, un aumento en la tasa de interés pues genera grandes cambios en la movilidad de los, que es financiero esencialmente, de los capitales a nivel internacional, pero son cambios financieros, no tiene nada que ver en particular con México. Y hay que ver ese impacto en los siguientes días también, qué va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos, con la del Banco de México. Entonces, son temas que ocurren necesariamente porque México es parte de la economía global,
Pero como lo he dicho, la economía mexicana está muy sólida, está muy fuerte. Nuestras finanzas públicas y la economía, platicamos la gobernadora electa de Guanajuato, el gobernador de Querétaro y otros gobernadores nos plantearon grandes inversiones que vienen a sus estados y que hablan pues de la solidez de México. Entonces pensar ya en que si van a aumentar los precios de los materiales, eso pues es muy pronto para poderlo decir. ¿Pero sí estarían contemplando un plan, una cobertura? No, todavía no es tema. Estamos definiendo las obras prioritarias y el presupuesto que estamos destinando a inversión del próximo año. El próximo año, aún con un déficit del 3%, 3.5 máximo, estamos planteando la garantía de todos los programas sociales, por lo menos su aumento de la inflación, los 2 nuevos programas o 3 nuevos programas, mujeres de, por lo pronto, 63 y 64 años, estudiantes de secundaria y el apoyo a los adultos mayores para el programa de salud. Además, pues, el presupuesto para salud, el presupuesto para educación, el presupuesto para vivienda, el presupuesto para trenes y además hay presupuesto para Conagua, para obras estratégicas de agua potable principalmente, aunque en unos casos es también saneamiento, y carreteras, que también lo estamos definiendo. Y además vamos a hacer todavía una reducción del gasto operativo del gobierno. Todavía, con todo lo que ha hecho el presidente López Obrador, todavía hay espacio para reducción del gasto operación sin afectar, o la reducción de gastos sin afectar la operación del gobierno. Y en esa misma línea preguntarle, ayer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tuvo una conferencia de prensa señalando que pues le van a hacer llegar, o si ya le hicieron llegar, una propuesta de 200 proyectos de infraestructura y señalan que se debería invertir el 6% del Producto Interno Bruto en obra pública. Me gustaría consultarle cómo ve esta situación, cree que se podría realizar, y también preguntarle a cada gobernador que está presente qué proyecto, si les dieran a escoger desarrollar, ¿cuál sería el que les gustaría detonar? Se reúne estos días el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro Jesús Esteva, con la Cámara de la Construcción, también con los colegios se está reuniendo. Ellos pues tienen una serie de planteamientos y los vamos a escuchar. Y no sé si quiera algún gobernador tomar la palabra. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Primero me gustaría celebrar la apertura de nuestra presidenta electa Claudia, la doctora Claudia, por escucharnos, por recibirnos, por poder plantearles los proyectos estratégicos que tenemos para nuestras entidades federativas. Yo creo que hay una gran coincidencia, lo decía ella misma, en los proyectos hídricos para los estados. El tema de agua, de infraestructura hídrica es muy importante y hay la sensibilidad para trabajar en proyectos conjuntos. Los temas, por supuesto, de infraestructura. En el caso particular de Guanajuato hemos planteado la carretera Silao-San Felipe, que es una gran vía de comunicación y una red de puentes vehiculares a lo largo y ancho del estado. Y lo que vemos es una gran disposición, el trabajo conjunto con el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. Y la presidenta nos ha marcado la pauta hoy para priorizar las obras que tenemos. Las y los gobernadores aquí presentes hemos planteado cuáles son los retos, los principales proyectos para nuestros estados, y en esta priorización estaremos reuniéndonos con los diferentes titulares de las áreas del próximo gobierno federal. Yo creo que es un buen augurio de trabajo conjunto para nuestros estados con el gobierno federal. Gracias. Pues también agradecer que tengamos como gobernador de Michoacán esta oportunidad de presentarle a la presidenta electa, a nuestra compañera Claudia Sheinbaum, los proyectos para nuestros estados. En el caso de Michoacán, también presentamos varios proyectos. Nos vamos a reunir con los titulares de las próximas secretarías
que ha designado la doctora Claudia Sheinbaum, pero específicamente tenemos dos temas. Uno es la autopista de la agroexportación, que es la que comunica Uruapan con Zamora, y un tema ambiental muy sentido para los michoacanos, para los mexicanos, que es la rehabilitación hídrica de la cuenca del lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro es un lago muy importante, es un lago que actualmente tiene casi 7,000 hectáreas de agua, de vaso de agua, fue golpeado por la sequía, pero está fuerte y queremos rehabilitar precisamente en un proyecto de agua esta gran cuenca que alimenta al lago de Pátzcuaro. Y bueno, creo que también hay proyectos regionales. Nos hizo hincapié la presidenta electa Claudia Sheinbaum de que asumamos nuestros estados como regiones para beneficiar el comercio, beneficiar la comunicación, beneficiar el medio ambiente, y entonces esto también nos da pauta para proyectos regionales entre nuestros estados. Yo agradecer de nueva cuenta a la doctora Claudia Sheinbaum, y también pues fue muy interesante conocer los proyectos de estados vecinos de Michoacán, de Colima, de Guerrero, por el Pacífico, y por supuesto Michoacán forma parte del Bajío, con Guanajuato y con Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues primero reiterar la importancia del encuentro que se ha tenido el día de hoy y la apertura de la presidenta electa, que para nosotros es fundamental ir planteando estas prioridades en nuestras entidades. En el caso de Colima, en términos generales diré que se hicieron algunos planteamientos en materia de infraestructura carretera para resolver temas de movilidad interna en el estado, algunos temas también en materia de captación de agua, que es fundamental para el uso humano, pero también para el desarrollo agrícola de nuestra entidad, y por supuesto también en materia de salud, que ha sido una prioridad del Gobierno de México, que lo es de la presidenta electa y que lo es también del Gobierno del estado de Colima. Y de manera específica también plantear que en Colima nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de tener el puerto más importante del país, que es Manzanillo, y naturalmente desde esa lógica la posibilidad de la ampliación, del crecimiento de este puerto de Manzanillo, no solo por su importancia económica para Colima, la región o el país, sino porque desde ahí también se puede generar un crecimiento hacia los otros puertos de nuestro país a través del cabotaje, en la lógica de que tenemos una posición estratégica en todo este tema de la relocalización. Y bueno, como lo comentó también la presidenta electa, un planteamiento en materia de movilidad del transporte público, que es muy importante para las 3 regiones del estado de Colima. Muchísimas gracias. Yo me voy moviendo. Ok. Voy a tomar poquita agua nada más. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que agradecemos y celebramos este ejercicio de nuestra presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum, quien siempre pues, ha mostrado un gran amor por nuestro estado, por el estado de Guerrero. Obviamente, después del paso del huracán Otis, tenemos pues como actividades, como proyectos principales, pues la reconstrucción, continuar con la reconstrucción del puerto de Acapulco, el saneamiento de la bahía, el tema del agua, que por supuesto es importantísimo. Nosotros tenemos un estado pues con una gran riqueza natural, cultural, histórica, gastronómica, entonces lo vamos a detonar en diferentes aspectos, también lo que es la infraestructura educativa, carretera. Planteamos también lo de los caminos, así como se hicieron los caminos artesanales para la montaña, ahora también tener caminos artesanales en nuestra sierra de Guerrero, y bueno, pues muchos otros temas más que hablan del impulso a lo bueno a que tenemos en Guerrero, que es mucho, a nuestra tierra, el impulso al campo, mejorar obviamente todos los caminos. Tenemos muchos productos que se pueden comercializar y
pues las peticiones más sentidas es precisamente los caminos, tanto en la montaña, en la sierra, tierra caliente. Hicimos un ejercicio en el que ninguna región se va a quedar atrás, ninguna región se va a quedar fuera. Las 8 regiones cuentan con proyectos que ya le presentamos a la doctora Claudia y bueno, pues también otros proyectos regionales en los que coincidimos con mis compañeras y mis compañeros gobernadores. Muchas gracias. Pues creo que con esto, ¿a quién falta? Ah, Querétaro, discúlpame. Muchas gracias, voy a ser muy rápido. Efectivamente coincido con mis compañeros, creo que fue histórico para un servidor, no se había dado este tipo de acercamientos y me dio mucho gusto ver una presidenta que conoce, ubica perfectamente la problemática de todo el país, la problemática de las ventajas competitivas y los retos que tenemos en Querétaro. Ella ya lo sabía, yo pude también rebotar las ideas con ella y los 2 grandes temas que tiene mi Querétaro, que es por la gran explosión demográfica que tiene mi estado, la gran migración que tiene Querétaro, el gran crecimiento económico que tiene mi estado con la llegada de muchas empresas. Tenemos 2 grandes retos que sin lugar a dudas es el agua y es el tema de energía, y aquí me voy con mucho gusto por los temas que se platicaron, con mucha esperanza y sin lugar a dudas que le deseo el mejor de los sexenios a la presidenta y espero que le vaya muy, muy bien. Estoy seguro que así va a ser, porque lo que yo vi fue un gran conocimiento de los retos, problemas y grandes ventajas que tiene nuestro México. Muchas gracias. Vamos a esperar en Jalisco la resolución del tribunal y ahí pues ya que se resuelva ya nos reuniremos con el gobernador, gobernadora, como vaya a ser. Y ya por último, para no quitar más minutos, en el marco de la reunión con gobernadores, doctora, ¿se ha planteado algún cambio al pacto fiscal que tiene la federación con las entidades federativas? Hablaron sobre este tema y también si algún gobernador, ¿qué opina sobre pues modificar este pacto fiscal? No es tema en este momento, pero sí hay otros temas. Por ejemplo, hay un fondo o un recurso que viene justamente del régimen fiscal que se llama FAIS, que son recursos para atender la pobreza. Los municipios más pobres reciben más recursos. Ese fondo lo tiene la Secretaría de Bienestar y se distribuye, se ha hecho un trabajo muy importante para evitar corrupción y otros problemas relacionados con lo que históricamente había sido el FAIS. Pero nuestro interés, y están de acuerdo los gobernadores y gobernadoras, es que podamos ponernos de acuerdo con los municipios, el Estado o los estados y la federación para dedicarlo a temas particulares. Por supuesto que los municipios son autónomos, pero sería una cuestión voluntaria, por ejemplo, tomar la decisión de que en el 2025 todas las obras del FAIS estén dedicadas a agua. Eso nos ayudaría a que el municipio, a través de este programa, pone recursos, probablemente el Estado pone recursos y la Federación pone recursos. Y así atendemos durante un periodo, pues un tema tan sentido en muchos municipios y le damos jerarquía, característica y solución a problemas con un recurso que, por ejemplo, el próximo año va a tener más de 110,000 millones de pesos para todos los municipios del país y particularmente los de mayor vulnerabilidad, mayor marginación social. Entonces, es algo que estamos platicando, lo tenemos que platicar con los municipios, evidentemente, pero es algo que nos ayudaría mucho desde nuestra perspectiva. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Mañana vamos a tener lunes de gabinete por ser semana de gobernadores y gobernadoras. Y entonces hasta el lunes vamos a dar a conocer algunos otros nombramientos. Qué bueno que lo preguntas. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Vamos a tomar las ubicaciones para la fotografía final, la oficial, la de cierre. Por favor. Sí, lo que
Muchas